Muchas gracias, Jimé. Adelante, bienvenidos, por favor. Bueno, pues les reitero, mi nombre es Yasmín, vengo de Banorte y la intención, el objetivo de esta plática, porque no más que una conferencia, mi idea es que esto sea un diálogo, una plática constructiva entre todos, es hablarles de economía, pero desde un panorama o un enfoque que casi no se llega a ver en el mundo financiero, que es ver la parte humana de la economía. ¿Cuáles son los hilos que mueven? ¿Cuál es el pulso de la economía? Y esto se va a ver claramente detrás de la gente. Entonces, sí. Vamos a pasar al siguiente. No sé si… Gracias. Si está ya puesta la presentación. Esa se llama, tengo entendido. Miren, aprovechemos este tiempo en lo que nos ponen bien las diapositivas para hacer unas preguntas que tengo ganas, interés de conocerlos a ustedes. Gracias. Estoy calculando nada más por verlos que a lo mejor la edad promedio de esta audiencia es en unos 16, 17 años más o menos, puede ser. Ayúdenme nada más, ¿cuántos de ustedes, alzando la mano, cuántos de ustedes tienen 15 años? No, 16 años, no, 17, 18, 2, ok, 19, 20, perfecto, entonces estamos hablando ya más hacia los 20 años. ¿Quién tiene por arriba de 35 años? Ok, sí. Y esto ahorita nos va a hacer más sentido, vamos a ver si ya… No, todavía no. Y esto ahorita nos va a hacer más sentido porque cuando empecemos a abordar los temas que traigo sobre economía, como les decía anteriormente, nos vamos a enfocar claramente en cómo es la población de México, cómo es su demografía. Seguramente algunos de ustedes han llegado a escuchar en alguna nota periodística, en algún video de TikTok, hablar sobre el bono demográfico. El bono demográfico ha estado presente en la charla de economía durante las últimas 3, 4 décadas. Y, miren, ya empezamos aquí, si quieren retomamos desde el inicio de la presentación. Bien lo decía Jimé, a lo mejor este título tan largo espanta, pero les prometo que esto va a ser algo bastante cercano a la realidad del día a día de nosotros. Entonces, es una radiografía de la economía desde una perspectiva demográfica. ¿Qué es lo que vamos a ver en este día? México bajo el microscopio, es decir, quiero que se queden con una idea de cómo está la economía actualmente, hablar un poco de cómo estamos transitando de ser un país joven a ser un país maduro. Después vamos a empezar a hablar de dónde están los retos o cuáles son las barreras que no nos están permitiendo crecer adecuadamente actualmente, crecimiento económico fuerte. Y vamos no solamente a quedarnos a hablar de los problemas, sino vamos a buscar hablar sobre las soluciones. Por eso en el cuarto y en el quinto punto vamos a hablar primero de cómo podemos reprogramar el talento mexicano y finalmente qué es nuestra expectativa de la economía hacia unos 25 años más. Y entonces les decía, empezamos con esto de cuál es el panorama actual de la economía mexicana y por qué es importante la demografía. No les voy a mentir, muchas veces cuando uno está en el trabajo se suele enrolar mucho en el análisis de la data, de los resultados, de qué está diciendo la economía en las cifras. Como economista, como les digo, es muy fácil decir, nada más me voy a fijar en cuánto creció el PIB de la economía en 2024, cuál es la tendencia del tipo de cambio, en cuánto está la tasa de referencia de Banxico, etc., etc. Y entonces cuando me piden que dé una plática de economía, de macroeconomía, es muy fácil decirles, ¿saben qué? Banorte tiene una expectativa que la economía crezca en todo 2025 de 0.5%. Más aún, esperamos que la inflación sea del 3.7% al cierre del año, lo cual es una muy buena noticia para el Banco Central, porque estaría dentro del rango meta que tiene planteado. Sin embargo, estoy casi segura que esto a ustedes no les dice nada.
No les dice nada de cuáles son sus patrones de consumo, de ahorro, cuáles son sus sueños, en qué se quieren dedicar hacia más adelante, etcétera. Pero ¿qué tal si les digo que en el 2026 la economía, según Banorte, va a crecer 1.8%? Y uno de los factores de esto está relacionado al Mundial de Fútbol que vamos a tener el próximo año en el verano. ¿Algunos de ustedes o en su casa han escuchado o han pensado que van a comprar una televisión para ver el Mundial? ¿Algún tío, alguien lo ha pensado? En Brasil, cuando fue el Mundial de Brasil, la venta de televisiones subió en ese mes 30%. Todo el mundo se emociona y quiere ver el Mundial en una mejor televisión, en una mejor pantalla. Además, pues puedes decir, me quiero reunir con mis amigos, quiero comprar botana, quiero juntarme y ver el partido. A lo mejor no voy a ir al estadio, pero pues sí me quiero reunir a verlo. A lo mejor voy a pedir algo, a lo mejor voy a salir a consumir más. Y ese tipo de decisiones que vamos a tomar se van a ver reflejado o lo estamos considerando para este crecimiento en 2026. Y no solamente lo vamos a ver reflejado en el Producto Interno Bruto, también lo vamos a ver reflejado en la inflación. Como ven, estamos esperando una aceleración de 4.4%. Pero como les digo, detrás de una economía, detrás del PIB, hay algo que se mueve, es el pulso detrás del crecimiento. Cuando hablamos de PIB real, estamos hablando de cuánto producimos como persona, como mexicano, en un año. Y si hacemos un comparativo internacional, puede que tengamos un mejor panorama, una mejor perspectiva de cómo está creciendo México o cómo creció México en las últimas 3 décadas. En la línea roja pueden ver a México. Actualmente, bueno, para el 24, la última data disponible para el año 24, México tuvo un PIB per cápita real de $22,000. Es decir, cada uno de ustedes produjo $22,000. Hace 30 años producíamos $17,000. Pero ¿qué pasa? Si pueden ver aquí al inicio de la gráfica, tenemos otros países que estaban por debajo de nosotros hace 30 años. Chile, Corea del Sur, Colombia, Turquía, solo por dar algunos ejemplos. Si nos enfocamos en Corea del Sur, estaban por debajo, estaban ganando aproximadamente $14,000 anuales al mes. Ahorita están en los datos a 2023, que es el último dato, están produciendo $50,000 al mes cada surcoreano. También podemos fijarnos en Turquía. Turquía empezó más o menos en 12,000 y ahorita ya está en $35,000 al año. Colombia, que si bien sigue en último lugar, por así decirlo, la verdad es que ha hecho una mejor tarea. Y lo pueden ver en la pendiente que tenemos, ¿no? La de nosotros es la más aplanada. Colombia sí tiene un poco de impulso hacia acá. Chile también. Pero los dos casos más importantes en los ejemplos que les traigo es Corea del Sur y es Turquía. ¿Qué factores creen que por qué México no tuvo un crecimiento así, una pendiente así? Y es lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a fijarnos en primer lugar en cómo está evolucionando nuestra población. Y es lo que les decía hace rato, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar sobre el bono demográfico. En este GIF que les traigo pueden ver cómo ha transicionado la economía y cuál es nuestra expectativa ya hacia 2030, 2040 y 2050. Si pueden observar, en 1980 la base, o sea, es decir, las personas que tenían de 0 a 14 años era lo más amplio, mientras que la parte media o la parte alta era más estrecho. Y vean cómo se va más bien aumentando. Es decir, la base se está estrechando, lo pueden ver aquí, mientras que el centro es lo que se va ensanchando. Y si nos ponemos a ver de manera más analítica qué estamos viendo en esta pirámide poblacional, permítanme explicarle un poco esta gráfica. Lo que ven, toda esta área debajo de esta línea, son las personas que no están en edad de trabajar, o son pequeños, son menores de 15 años, o bien son mayores de 65 años. Y aquí déjenme darles un ejemplo de mi vida personal. En 1955, mi abuela tuvo a su 6ª hija, mi madre.
tenía 30 años. Mi madre me tuvo a mí también cuando tenía 30 años, a mediados de la década de los 80. Yo fui su tercera y última hija. Mi abuela tuvo 12 hijos, mi mamá nada más decidió tener 3 hijas. Y finalmente yo me encuentro por aquí, casi ya en mis 40 años, que decido tener una hija, nada más una hija, ¿vale? Que está aquí, que tiene 2 años, Natalia. Y es a lo que quiero llegar, es que esta parte rosita que ven aquí son los niños mexicanos que fueron creciendo o las decisiones de las parejas, de las familias, de las mujeres por tener menos hijos. La parte gris que ven aquí, esta área, son los adultos mayores, que en esta etapa pues sí tenían una edad, sí eran población económicamente activa, pero poco a poco fueron llegando a los 65 años. Ahora bien, esta línea que ven aquí, que está explicada en este eje, habla de la edad promedio, de la edad mediana de México. En 1970 era aproximadamente 16 años. En este momento la edad promedio del mexicano, de la mexicana, es de 30 años. Y como pueden darse cuenta, las proyecciones de la CONAPO para 2070 van a ser de unos 46, 47 años. Ahora bien, lo que les decía del bono demográfico. Esta bajadita que ven aquí implica algo muy, muy importante para la economía. Hay una menor cantidad de personas en edad no disponible de trabajar y hay una mayor cantidad de personas que pueden trabajar y pueden ser productivos para generar el PIB y para generar el crecimiento de la economía. Ahora bien, si se dan cuenta, esta pendiente se nos está acabando y este límite va a llegar en el 2030. En el 2030 la dependencia de las personas que no pueden trabajar versus las que pueden trabajar va a llegar aquí en un punto de 47.7%. Después de ahí, las personas que no pueden trabajar van a empezar a sumar más que las personas que pueden trabajar. Entonces, lo que les pongo aquí es un punto de inflexión. Vamos a ser más adultos mayores, menos jóvenes, y lo que va a implicar aquí es que vamos a tener probablemente un crecimiento más lento en el crecimiento potencial económico. Y eso me lleva al segundo punto de lo que vamos a tratar, de un país joven a un país maduro. Si nos enfocamos, dejamos por un lado ahorita la población menor de 15 años y nos enfocamos en aquellos que son mayores de 15 años, de 65 años, perdón. En el 85, la población mayor, a 65 años estaba por debajo del 1% de todos los mexicanos. Vamos creciendo y podemos ver que hoy estamos hablando de casi un 5% de todas las mexicanas y mexicanos son mayores a 65 años, es decir, ya no están en una edad productiva. Y eso tiene un gran impacto en el gasto público, en el gasto de pensiones, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo el envejecimiento, que no es solo un cambio demográfico, no es solamente ver nuestra pirámide poblacional y decir, sí, cada vez estamos envejeciendo, sino que además esto va a tener un impacto en las finanzas públicas, como les decía, esto va a tener un impacto en el crecimiento potencial de la economía. Y a lo mejor con esta gráfica va a quedar un poco más claro. ¿Qué estoy graficando aquí? ¿Cuál es la población económicamente activa de México desde 1985 y la expectativa que tenemos hacia 2050? Por otra parte, también estoy graficando a esta población mayor de 65 años. El bono demográfico nos habla de un sueño económico, por así decirlo. Tenemos cada año más personas disponibles para producir y para aportar al PIB económico de México. Si se dan cuenta, en el 2030, como habíamos dicho en el punto de inflexión, esa pendiente, ese crecimiento empieza a agotarse. Empieza a haber una meseta, es decir, cada vez vamos a unirnos menos personas a la población económicamente activa. Y como se dan cuenta, además, lo triste es que pues, tenemos que mantener a más personas mayores de 65 años. ¿Y de qué nos dice esta meseta demográfica?
Está bien, nos mantenemos todavía creciendo, por así decirlo, en la población económicamente activa. Sin embargo, cada vez más vamos a ver que estas personas son mayores de 24 años. Cuando ustedes, ¿cuánto habíamos dicho más o menos que era el promedio? De 20 años, ¿cierto? Aquí en este auditorio, 20 años. Ustedes en 5 años van a tener 25 años. Lo que se considera un adulto, un joven adulto ya en edad de trabajar es de 15 a 24 años. Es decir, en el 2030 ustedes, si bien van a estar aquí, pero ya van a ser un adulto, por así decirlo, formado, que ya decidió que va a trabajar, que ya tiene su nivel de productividad. Entonces, lo que disfrutábamos de aquí, que se unían jóvenes de 25 a 24 años, que todavía, digamos, tenían más adaptabilidad al mercado laboral, pues ya lo estamos perdiendo aquí. Entonces, el reto para nuestra economía, bueno, y de hecho para muchas otras economías, como Corea del Sur, que ustedes vieron cuánto ya tenían de PIB per cápita, ¿no? $50,000 al año. Lo que vamos a estar enfrentando es, sí, ok, a lo mejor sí estamos creciendo en la población económicamente activa, pero cada vez se está caracterizando esta población en ser adulta, mayores de 25 años. Y este es el problema de esta evolución demográfica, es el principal problema, nuestra productividad. Recordemos que, o como les decía, Corea del Sur, perdón, también está enfrentando un envejecimiento de su población y también está enfrentando una baja tasa de natalidad en su sociedad. Sin embargo, ellos, digamos, ya hicieron la tarea décadas antes y ya crecieron en su PIB. Si ahorita estamos enfrentando a una población en Corea del Sur que envejece, no importa, porque ya tiene una buena proporción, un buen nivel de PIB per cápita. Nosotros, como veíamos, todavía no. Y cuando hablamos de productividad, si volteamos a ver a Corea del Sur, está aquí, más o menos $55 por hora. Y déjenme explicarles cómo vemos esta gráfica o cómo leemos esta gráfica. El promedio de la organización de la OCDE es $62 por cada hora trabajada de habitante. En el caso de México, cada mexicana trabajador produce $22 por hora. En Estados Unidos, esa persona produce $84 por hora. Como les decía, Corea del Sur produce unos $55 por hora. Noruega, $91 por hora. Es decir, en México, lamentablemente, nos podemos ver aquí, sí, trabajamos mucho, pero esas horas trabajadas se traducen en una poca productividad. Es decir, generamos menos valor que estas economías, ¿vale? Y si nos ponemos a pensar en esta productividad, pues ahí no se acaba el problema. Tenemos que analizar por qué producimos tan poco. Y en ese sentido, quiero presentarles cómo podemos identificar estos cuellos de botella que podemos llamar problemas estructurales de la economía. Y vamos a partir en algo clásico. Es cuánta educación, mientras más educación tengas, mayor va a ser tu PIB, mayor va a ser tu productividad. Lo que les quiero presentar aquí es un panorama de lo que tenemos en nuestro país. La media nacional de educación son 9.7 años según el último censo de 2020. El tope lo tiene, el máximo lo tiene Nuevo León con 11.5 años por persona. Y la más baja lo tenemos en esta parte de Chiapas, Guerrero, y Oaxaca. Menos de 8 años por persona. Vamos a revisar cuál es la relación de la escolaridad, es decir, de los años estudiados y el PIB per cápita que tiene cada estado. En este eje les estoy graficando cuántos años estudiaron en promedio las personas habitantes de esos estados y aquí el PIB per cápita expresado en miles de pesos. Como se pueden dar cuenta, la relación pues sí nos está marcando creciente, es decir, mientras más años tengas de estudio, mayor va a ser el PIB per cápita de tu estado. Aquí, como les decía, podemos ver que se encuentran en la parte baja del PIB per cápita estos estados.
En esta parte podemos encontrar a Nuevo León, es el que tiene, les decía, 11.5% de años estudiados. En economía lo llamamos como un outlier, como un externo, es el caso de Campeche, en donde si bien tiene por debajo de la media nacional de años, 9 años, .2, algo así de años estudiados, su población, dado que tiene una gran productividad relacionada al petróleo, es que tiene un alto PIB per cápita. Es el único que se sale de esta relación, pero sí vemos que, por ejemplo, Ciudad de México podría estar más o menos por aquí. Y pues es clave entonces que en México sí se llega a cumplir bajo otros también supuestos también necesarios, pero sí se ve esta relación que sí se llega a cumplir, que mientras más educación tengan ustedes, más pueden aportar al PIB per cápita de su estado, de su entidad. Y bueno, aparte de eso podemos hablar que hay un talento no ocupado que no estamos aprovechando en nuestra economía, que es la participación de las mujeres en ella. Aquí vamos a empezar a ver cuántas mujeres trabajan dentro de la población económicamente activa, que sí están en edad de trabajar, que sí están entre los 15 y los 64 años. Esta es la participación total de la totalidad de la población económicamente activa. También vale la pena hacer un comparativo internacional, que vemos que México pues sí ha tenido un crecimiento, cada vez más mujeres deciden participar y tener una remuneración por la actividad económica que hacen, pero todavía estamos por debajo, por ejemplo, de Canadá, de Chile o de Corea del Sur. ¿Cómo leemos esto? 4 de cada 10 personas que trabajan en México son mujeres, 6 son hombres. En esta gráfica podemos ver que la media nacional, como les decía, son 4 mujeres por cada 10 personas que trabajan, son mujeres, y 6 son hombres. Tenemos una participación, Chiapas es la que tiene una menor participación, de cada 10 personas que trabajan, 3 son mujeres. Y tenemos aquí a Sonora, aquí a Ciudad de México, como los que tienen un mayor porcentaje. Pero si nos ponemos a pensar no solamente en la población económicamente activa, sino realmente nos enfocamos en la población de las mujeres, este tipo de relación se vuelve aún un poco más dramática, porque de cada 2 mujeres solamente una trabaja. Y cuando vemos esto en el caso de los hombres es mucho más alta. 3 de cada 4 hombres trabajan. Y de esa mujer que decide trabajar, se enfrenta a otro problema estructural en nuestra sociedad, que es la brecha salarial. Dependiendo del sector en que decida trabajar la mujer, puede enfrentarse a una brecha salarial de hasta el 30%. Es decir, un hombre en un sector de alojamiento es probable que esté ganando 30% más por el mismo trabajo que están haciendo las mujeres en ese sector. En el servicio de salud, un 23%, casi 24%. En la educación, los hombres estarían ganando 17% más. En los servicios financieros, 9.7%. Sin embargo, sí encontramos unos 4 sectores de la economía en donde las mujeres sí ganan más que los hombres, pero quiero que vean que esa brecha no se compara nada con lo que vemos aquí, ¿no? Les estoy hablando de la minería, la agricultura, los servicios inmobiliarios, los servicios públicos y la construcción. Aquí es en donde más tenemos diferencia a favor de las mujeres, casi un 20% más de lo que ganan los hombres en la construcción. Y esto también lo podemos ver reflejado si nos vamos por región. Cuando estamos hablando del norte del país es en donde más tenemos este diferencial, esta brecha salarial, llega casi al 15%, la media nacional es de 11%. Y también quiero que aquí recuerden que en el norte del país es en donde estábamos viendo, en donde la población tiene mayor años de educación que el resto del país. Y bueno, como les decía, uno de los problemas que enfrentan las mujeres que sí deciden trabajar, pues es esta brecha salarial. Pero además está el tema que afecta a todas las mujeres, no solamente las que trabajan, las que pueden trabajar, sino también las que no trabajan. Es decir, las que no tienen un trabajo remunerado por las actividades diarias que tienen día a día. Aquí vamos a ver cuál es el cálculo de cuánto
se genera en valor económico todos aquellos trabajos no remunerados en labores domésticas o de cuidados, es decir, la limpieza de la casa, hacer los alimentos, cuidar a los adultos mayores o a los niños, a todas aquellas personas que todavía no trabajan. Si lo pudiéramos contabilizar, estaríamos hablando que estos trabajos no remunerados representarían casi el 23% del PIB. Es decir, si nos trasladamos a los sectores, sería más importante que las manufacturas, produciría más que las manufacturas. Sin embargo, pues realmente no recibimos, no podemos contabilizar esto porque son trabajos no remunerados. Ahora, si lo transformamos ya a cuánto dinero hacen las personas que se dedican a esto, al año las mujeres, generalmente producen 87,000 pesos por estos trabajos no remunerados, mientras que los hombres producen alrededor de 35,000 pesos. Aquí lo podemos ver más claramente dependiendo de la función, del tipo de función. En azul tenemos a las mujeres, cuánto valor económico aportan. En alimentación el 80% lo hace las mujeres, 81%. En limpieza y cuidado de la ropa y calzado 78%. En el apoyo o cuidado de la familia estaríamos hablando que las mujeres hacen un 75% versus un 25% los hombres. Y cuando lo empezamos a hablar en la distribución total de cuánto tiempo dedican las mujeres a este trabajo no remunerado, trabajes o no trabajes, estamos hablando que las mujeres dedican el 62% de sus horas anuales en hacer este trabajo, mientras que los hombres solamente le dedican un 31%. Quiero que de esta lámina o de este tema se lleven de que la economía, cuando estamos hablando de cuánto está creciendo el PIB de la economía, esto solamente es posible porque detrás de las personas que salen a trabajar es muy probable que haya una mujer que está haciendo todo este trabajo. Que si no existiera esa mujer o esas mujeres, estas personas ni siquiera podrían salir a trabajar y a producir por el país. Bueno, entonces ya hablamos un poco de qué nos está frenando para seguir produciendo, para seguir creciendo como economía. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en cómo podemos reprogramarnos, sobre todo ustedes, esta sociedad, esta edad, este porcentaje de la población que está aquí presente y que representa a esta última parte del bono demográfico, reprogramándonos para poder aumentar la productividad que tenemos actualmente. Y esto no sería posible si no tocamos temas de educación técnica, de innovación y de transformar la forma en que se enseña en México. El último dato que tenemos a 2021 sobre cuántos graduados a nivel licenciatura existían a nivel internacional, podemos ver que en México solo el 25% de las personas graduadas a nivel licenciatura estudiaron una carrera STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. En Alemania estamos hablando de un 35%, mientras que en Corea un 32%. Según la NUES, con los últimos datos del ciclo escolar anterior, hablando de toda la población de un media superior a doctorado, estamos hablando que 1.3 millones de esos mexicanos estudiaron apenas una carrera STEM. También caí con una brecha en cuanto a hombres y mujeres, solo el 42% de ese 1.3 millones son mujeres. ¿Podrían levantar la mano si alguien aquí presente está estudiando o estudia una carrera STEM? Un poco más alto porque no vemos. No sean penosos, no va a pasar nada, nada más es para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, miren ya, estamos hablando de unas 15, 20 personas y así nada más de verlos, la mayoría son hombres. Bueno, ustedes actualmente, los que estamos aquí como auditorio, están enfrentando, por ejemplo, una tasa de desempleo de un 5%. Que si lo comparamos a nivel internacional, pues sí es algo favorable, ¿no? Es muy baja. Sin embargo, también cabe la pena mencionar que cuando estamos hablando de desempleo dentro de esta población,
por definición, no es que todos ustedes, si no trabajan ya forman parte de que aumentan esta tasa, no, es que esas personas cuando les preguntaron, ¿estás trabajando? ¿Estuviste buscando un trabajo? Si te dicen que no, tienen que preguntarte, ¿estuviste buscando un trabajo activamente en los últimos 3 meses? Probablemente aquí hay personas que me van a decir, no, pues no, yo estuve de vacaciones o seguí estudiando. Entonces, si ustedes están entre 15 y 24 años y responden que no, pues no se contabilizan en la tasa de desempleo, porque no estuvieron buscando un trabajo. Sin embargo, si hay personas de esta edad que dijeron, sí, yo estuve buscando activamente un trabajo y no encontré, bueno, entonces es como se forma esta tasa de desempleo. Como les decía, se puede ver bastante halagador pensar que las personas mexicanas en esa población que estuvieron buscando empleo y que no lo encontraron, tan solo es del 5% aproximadamente en el 2024, al cierre del 24. Sin embargo, también estamos viendo que detrás de las personas que trabajaron ahí, la informalidad también es muy alta, la precariedad de sus trabajos también es muy alta. Y más aún, el tipo de productividad o el tipo de sector en el que están puede que no esté aportando mucho al Producto Interno Bruto. Ahora bien, ustedes como juventud no solamente van a enfrentar el tema de qué tan precario, qué tan informal, en qué sector me estoy desarrollando como joven, sino también están enfrentando algo que nosotros, mi generación ya de 40 años hacia arriba, no nos enfrentamos, que es la carrera de la automatización, de la digitalización, de la inteligencia artificial, ¿no? Y si bien yo les podría decir que yo no me enfrenté o yo no tuve un problema tan directo como esto recién graduada, lo que sí es cierto es que yo, a diferencia de otras generaciones previas, yo sí veo la necesidad de seguir actualizándome constantemente en la educación, ¿no? Se podría decir que las personas, no sé, de una generación de 1960, pues terminaban su carrera de contabilidad, entraban a un trabajo, ahí trabajaban unos 25 años y listo, ¿no? Ya se podían jubilar, ya tenían una pensión digna, listo. Sin embargo, en mi caso, justo lo platicaba recién en una cena con una amiga, que nosotros estudiamos economía por ahí a inicios de los 2000, y en ese momento la econometría, que es esta idea de tratar de entender la economía a través de modelos matemáticos, pues no era tan relevante. Sí estaba ahí como que de punta de lanza, pero todavía no estaba desarrollado. Sin embargo, al momento que ya decidí irme a la maestría, ya cuando tenía unos 27 años, ya vi la necesidad de actualizarme en ese tema. Ya toda la economía no se entendía sin matemáticas. Pasamos de ser una ciencia social apenas en 1980, 1990, a ser una ciencia que ya utiliza o que sus insumos básicos son modelos matemáticos. Y ahí no paró la cosa, porque entonces terminé la maestría, pues ya en los 30, seguí trabajando, etcétera, y hoy me encuentro que pues con inteligencia artificial y con programación puedes tener mayores insumos para analizar la economía. Entonces tengo que seguir actualizándome. Como les decía, a lo mejor otras generaciones no tuvieron este problema, pero las generaciones ya de 2000 hacia adelante sí las pudimos tener, dependiendo también de qué tipo de carrera eligieron. Pero además ustedes están en un punto de inflexión en donde pues ya no es tan seguro que los trabajos, por ejemplo, de contador, pues sigan siendo válidos dentro de 10 años, ¿no? Que sigamos demandando como sector productivo ese tipo de trabajos. En ese sentido, el Foro Económico Mundial recientemente, hace 2 meses, lo publica cada año, cuáles son las tendencias sobre el trabajo futuro. Y lo que podemos ver aquí, les traje nada más a manera de resumen, según los trabajadores y más aún los empleadores encuestados, se dieron cuenta de que las carreras más demandadas en los próximos 5 años van a ser estas: especialistas en Big Data, ingenieros FinTech, especialistas en inteligencia artificial y en aprendizaje automático, desarrolladores de software, especialistas en gestión de datos o en seguridad, especialistas para la creación de vehículos eléctricos o autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Analistas y científicos de datos. Ahora, permítanme hacerles de nuevo una encuesta. ¿Quiénes de ustedes están interesados o se consideran que están dentro de esta lista? ¿Ok? Ok, unas 15 personas, muy bien.
Entonces, cuando salgan, muy probablemente dentro de unos 2, 3 años al mundo laboral, sí van a tener bastante demanda por su carrera. Sin embargo, en México, en general, se debe de plantear y replantear cómo está enseñando actualmente, porque eso, por ejemplo, eso es lo que hizo Corea en la década de los 60. Corea, al darse cuenta que tenía un bono demográfico, como lo tuvo México, como ya lo vimos, se dio cuenta de la necesidad de apostarle por la educación y por la innovación. Actualmente Corea es un país que exporta de manera muy relevante a nivel mundial semiconductores, automóviles, ¿qué más está exportando? Bienes de consumo final, pero de alta tecnología, etcétera. En ese sentido, a México le hace falta, porque no lo hizo en su momento, digamos, no aprovechó en la década de los 80 apostarle a las carreras STEAM. Sin embargo, todavía existe esa posibilidad de que aproveche esta última partecita que vimos del bono demográfico, y tampoco se trata de obligarlos a los que no quieren una carrera STEAM, obligarlos a trabajar en una carrera STEAM, pero sí se trata de reconocer y abrir las puertas a este tipo de educación que responda claramente a lo que tiene o a lo que ve o las tendencias del sector productivo. En este mismo informe que les comento del del World Economic Forum, vemos que para México, sí las empresas, los encuestados, ven que en los próximos 5 años va a haber una digitalización acelerada. O sea, sí planean invertir en inteligencia artificial, y esto podría implicar que pueden desaparecer muchos trabajos. Sin embargo, históricamente, o se demuestra en estudios económicos, que cualquier otra revolución industrial, que en este caso va a ser tecnológica, sí destruye trabajos, pero crea más. O sea, el efecto neto es que crea más y generalmente son mucho mayor productivos. Con eso quiero que se queden en esta plática, que actualmente, si estamos en un momento de transición en el mundo laboral, pues la visión de las empresas mexicanas sí es que necesitan mantener en la parte humana un talento adaptable, sostenible y que sea competente a nivel tecnológico, ¿no? Lo que les decía es, se va a tratar de que terminamos la escuela y vamos a seguir, o vamos a tener la necesidad de seguir adaptándonos a un entorno que cambie en el mundo laboral. No nos vamos a poder, como les decía, ser el contador en la década de los 60, que pues ya terminó de estudiar, se dedicó a trabajar 25 años y hasta ahí quedó. No, vamos a requerir de una actualización constante. Y bueno, con eso concluimos la idea de cuáles las soluciones o cuál es lo que necesitamos atacar para aumentar nuestra productividad. Y con eso quiero llegar a la radiografía mexicana, es decir, a las conclusiones. Lo que vimos en toda esta presentación son 4, a mi parecer, son 4 ejes clave. Primero, la demografía, porque ese es el ritmo que va a marcar el ritmo de la economía, del PIB. Sea un PIB pequeño, sea un PIB grande, lo importante es cómo se está moviendo esa demografía. Número 2, la inclusión, porque si necesitamos que las mujeres también entren al mundo laboral para que sigamos creciendo, no pueden entrar en la forma en la que estamos actualmente, es decir, con doble jornada laboral, porque se hacen cargo de todos los cuidados que no son, de todos los trabajos que no son remunerados, y además, más importante, cuando entran al mundo laboral, pues tienen una brecha salarial bastante grande. Por otra parte, capital humano, lo que acabo de reiterar hace poco, no se trata de que todos tenemos que irnos hacia STEAM, hacia carreras STEAM, pero sí se trata de ser conscientes de que en su edad, cuando entren al mercado laboral, no pueden decir ya no voy a seguir estudiando. Tengo que seguir adaptándome a lo que esté marcando actualmente el rumbo de la tecnología. Y finalmente, la productividad. Porque si empezamos a tomar en cuenta estos 3 ejes, la lógica es que esta productividad empieza a aumentar y México se convierte en un país más productivo, que le permita tener unas finanzas públicas más sanas, que nos permitan a nosotros, porque todo mundo va a llegar a esa edad de mayores de 65 años, de tener una pensión que le permita vivir de la forma que se esmeró
durante toda su edad productiva para terminar en su vejez. Y finalmente las reflexiones finales. Y esto no va tanto hacia mí, sino hacia ustedes. ¿Cómo ven a México dentro de 25 años? A lo mejor no va directamente hacia mí, pero yo también me lo tengo que plantear por mi hija que tengo de 2 años. Y de bote pronto, como yo lo veo, son 2 caminos muy claros en temas económicos. El primero, nos mantenemos como nos hemos mantenido, es decir, creciendo de manera inercial, porque cada vez se van sumando más personas a la población económicamente activa, que al final, como ya vimos, vamos a llegar a una meseta en donde ya no se van a incorporar más, pero pues vamos a seguir creciendo. Sin embargo, lo que se va a ver reflejado es que la productividad va a ser cada vez menor y menor y menor. Y cuando Natalia, por ejemplo, llegue a los 65 años, es muy probable que ese PIB per cápita que ahorita vemos que es de $22,000 al año sea mucho menor. U otra alternativa, que es la positiva, y le damos la vuelta a esta reprogramación del talento mexicano desde esta generación, que es, digamos, como les decía, la última ventana que tenemos del bono demográfico, y aumentamos la productividad. Nos damos cuenta o hacemos un ejercicio día a día de decir cuánto tiempo una persona en mi casa, que probablemente es mujer, le dedica tiempo al trabajo no remunerado, a limpiar los baños, a lavar la ropa, a hacer las camas, a cuidar de los enfermos, a hacer la comida, a hacer la cena, etcétera. O realmente nos coordinamos entre todos, hacemos más plural este ejercicio y permitimos que esa persona libere espacio, y liberando ese tiempo es obvio que vamos a liberar talento de esa persona, ¿no? Que generalmente es mujer, y con eso aumentamos la productividad del país. Yo sé que el salto de ver como si la mujer que está en mi casa, y lo digo así genérico porque no sabemos quién es, si es la abuelita, la tía, la mamá, la hermana, pero es muy probablemente que ahorita que ustedes le estén haciendo un ejercicio se den cuenta que hay una persona en su casa que es mujer y que se dedica más horas que nadie de todo el hogar a hacer este trabajo no remunerado. Puede decir, ¿cómo si le liberamos ese tiempo, esto se va a transformar en tener un PIB per cápita más alto en 25 años? Pero esto sí es así, tal cual, porque esta persona, si de repente, si le dedica de todo su día 12 horas a este trabajo no remunerado, y de repente ya tiene tiempo porque alguien ya se dedica a hacer el desayuno, alguien ya se dedica a lavar la ropa, etcétera, a lo mejor esta persona decide poner una microempresa, ¿no? A lo mejor pasteles, y a lo mejor decide comprar un horno con unos pequeños ahorros, y a lo mejor ese horno y esas ventas de pasteles es un éxito y termina siendo una empresa en unos 10 años que le da empleo a 100 a 150 personas, ¿no? Quiero que se lleven a casa esto, por favor, plantear que está en sus manos dedicarse a sectores o ser más productivos en el campo en el que se van a dedicar, así sea la medicina, así sean las matemáticas, así sea la contabilidad, porque pues también tenemos que tomar en cuenta que no es que la inteligencia artificial va a deshacer tal cual el campo, a lo mejor va a deshacer algunos empleos, pero no va a deshacer todo una carrera como la contabilidad. Y también que lo vean, les decía, como desde la perspectiva del hogar, ¿no? Que empecemos a ser más justos en la distribución de este trabajo no remunerado, y eso también va a impactar dentro de 10 años, se los aseguro, en esos apenas $22,000 que estamos ganando por persona, por mexicano, por mexicana, hoy en el 2025. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias.